Entonces, bienvenidos todos. Estamos nuevamente reunidos. Hoy día continuamos con la cuarta sesión de las conversaciones virtuales que estamos organizando desde la comunidad de WeShare Perú. Les agradecemos de verdad su presencia. Para nosotros es importante este momento porque nos permite salir un poco de la presión que ha generado toda esta situación de pandemia y nos permite, digamos, compartir un poco las diversas opiniones de todos los miembros de la comunidad que tienen a bien participar de estos conversatorios. Entonces, el objetivo de estas reuniones es generar un espacio de confianza. Eso es lo que buscamos. No queremos que sea solamente una exposición, eh, digamos, unidireccional, sino al contrario, queremos que a partir de la exposición de nuestro invitado, en este caso nuestra invitada, podamos nosotros tener la confianza de hacer preguntas, ¿no? Y compartir un poco lo que vaya surgiendo en esta hora aproximadamente de conversación que tenemos. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Yaved Contreras, soy conector de WeShare acá en Perú. Comenzamos esta aventura hace varios años la comunidad ha ido creciendo a tal punto que ya tenemos en Perú dos conectores, ¿no? La otra persona que también es conector en Perú es Remy Norrito, que está acá presente también con nosotros. Y a través de Remy pudimos contactar a Poli Sotomayor, quien es nuestra invitada. Entonces, yo primera vez que conozco a Poli, de verdad que es un gusto conocerte. Voy a escucharte ahora con mucha atención. Y para que podamos presentarte adecuadamente al resto de la comunidad, voy a ceder la palabra a Remy para que él tenga la oportunidad de presentarte adecuadamente. Entonces, bienvenidos sean todos. Estamos comenzando esta conversación virtual y a disfrutar se ha dicho. Vamos, Remy. Gracias, Javed. Hola a todos. Bueno, como muchas gracias, Yabet. Entonces, hoy tenemos a Poli Sotomayor, que viene de México, que nos hace realmente un gran favor en hacer una charla. Bueno, para presentar un poco el tema de hoy, bueno, la crisis que estamos viviendo actualmente, COVID-19, es realmente algo trágico a nivel sanitario, económico, social. Y seguramente se va a volver una crisis política también. Pero también nos obliga a parar un momento, a parar realmente nuestra sociedad y observar un poco el camino que está tomando nuestra sociedad. Así que se vuelve como una oportunidad para reflexionar sobre lo que significa consumir y pensar un poco en el impacto que tiene nuestro consumo, nuestra sociedad de consumo sobre nuestro medio ambiente y el mundo ecológico a nivel general. Así que esta noche estamos así cuestionando nuestras relaciones, nuestra relación con los demás seres vivientes y más específicamente con los animales criados para nuestro consumo. Realmente nos pareció importante en WeShare entender mejor una de las causas, la agricultura animal, el consumo de los animales, que ha generado este escenario que estamos viviendo, que se parece más a un libro de ciencia ficción, con medio planeta, medio humanidad encerrado en sus casas, que en nuestra nueva cotidianidad hasta no sabemos cuándo. Así que entender un poco mejor una de estas causas de nuestra situación nos permitirá, yo creo y espero, tomar decisiones acertadas y preparar el mundo post-COVID. Así que tenemos el gusto esta noche de recibir a Poli Sotomayor, que viene de México. Y para presentar a Poli, Poli tiene un doctorado en ciencia social y es especialista en sociedad y territorios. Tiene más de 20 años de activismo en diferentes áreas como el feminismo o la protección animal. Y es ahora activista a tiempo completo, activista interseccional. Y es coordinadora global de Climate Safe Movement
un movimiento que nació hace más de 10 años en Canadá y está ahora presente en más de 70 países. Tiene como objetivo informar sobre la agricultura animal como la principal causa del cambio climático y así actuar en contra de ella y de los combustibles fósiles. Tiene tres ejes de trabajo en el medio ambiente, que es la investigación, las acciones y divulgación. Entonces, esta noche, Poli nos va a hablar de las enfermedades zoonóticas, especismo y afectaciones a animales no humanos debido al sistema alimentario y de salud actual. Entonces, lo que vamos a hacer es, si tienen preguntas, vamos a esperar al final de la presentación de Poli y así vamos a tener un espacio para poder preguntar y respuestas de parte de Poli. Así que bienvenida, Poli. Muchas gracias por tu presencia y dale, te dejamos la palabra. Muchas gracias, Remy, y muchísimas gracias a todos ustedes también por estar aquí. Muchas gracias a WeShare por este espacio que creo que es súper importante, sobre todo en este momento que estamos viviendo y que tenemos muy pocos entornos en los cuales llevar estas discusiones que tendríamos que estar teniendo en el día a día todo el tiempo y pareciera que son aquellas que más nos quieren ocultar. Me gustaría empezar a compartirles mi pantalla. Bueno, pues justamente, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de esta temática que es hasta polémica incluso, hablar de cuál es la relación que existe entre el coronavirus y la explotación animal. Y bueno, para esto voy a tratar de ir pasito a pasito, de poner algunos ejemplos, de ir explicando cuáles son todas estas problemáticas alrededor de la ganadería y hay momentos en los que parece que es muy lógico y muy evidente todo, pero hay otros momentos en los que estoy segura que todos nos vamos a quedar un poco con el shock de, bueno, esto no me lo sabía. Así que estoy segura que esto va a ser una conversación muy interesante para todos. Y bueno, pues primero que nada me gustaría compartirles esto que quizás ya todos sabemos, que el coronavirus es una enfermedad zoonótica. Esto quiere decir que es una enfermedad que se transmite de animales no humanos a animales humanos. Y es necesario incluso hacer esta definición porque a veces la gente olvida que los seres humanos somos también animales de otra especie distinta. Y entonces las enfermedades zoonóticas son simplemente enfermedades que se transmiten entre especies, lo cual quiere decir que es natural que también se puedan transmitir hacia los seres humanos. Y bueno, quizás esta es la parte como más evidente que todos ya hemos estado escuchando, o espero que se esté escuchando en todas partes, que el coronavirus es una enfermedad zoonótica. Sin embargo, lo que a veces no escuchamos es el hecho de que existe esta enfermedad porque existe también la explotación animal. Hemos estado escuchando que el coronavirus apareció debido a que había la venta de ciertos animales en un mercado húmedo o un mercado con animales vivos. Sin embargo, tiene muchísimo más que ver solamente que con aquello que nos han dicho que sucedió en Wuhan, en China. Y bueno, pues, ¿qué tiene que ver en todo caso el coronavirus con la explotación animal? Bueno, pues el consumo de animales es básicamente la principal causa por la cual estamos en contacto los seres humanos con otros animales no humanos. Por ejemplo, como los cerdos, como las aves, como las vacas, otros animales que normalmente no tendríamos un contacto con ellos porque pertenecemos a diferentes ecosistemas. Sin embargo, debido a que existe este consumo alimentario desde la industria textil y también en otros entornos de explotación animal, existe cada vez más y más contacto entre seres humanos y estos otros animales. Y esto también significa que hay contacto con otras especies que no solamente se encuentran en las granjas, sino también con otros animales como los murciélagos o los pangolines, que ahora son los animales que se están señalando como los causantes de esta pandemia que tenemos ahora mismo, y que todo responde básicamente a lo mismo del consumo animal, el hecho de que se miran los animales como un producto que puede ser comprado, que puede ser propiedad de una persona, que pueden ser utilizado como un objeto, como una cosa, que puede ser consumido, y que todo esto es lo que hace que las enfermedades que portan estos otros animales se encuentren cada vez más cerca de nosotros.
Pero no solamente es debido a estos mercados o granjas que existe esta relación entre el coronavirus o cualquier otra pandemia con la explotación animal, sino también el hecho de que tengamos hoy día una crisis climática tan terrible como lo es. Básicamente, la crisis climática tiene muchísimas más muertes de seres humanos y de otras especies animales que sumadas todas las pandemias que pues conocemos hasta hoy día, incluyendo el coronavirus. Y bueno, esto es algo de lo que también es muy importante hablar, que se habla poco. Y esta crisis climática que tenemos ha provocado que muchas especies que se encuentran viviendo en otros ecosistemas, sean bosques, sean selvas, humedales, en diferentes espacios, hayan tenido que migrar porque ha incrementado la temperatura de los ecosistemas en los que ellos se encuentran, o porque debido a las actividades humanas están tan deforestados los espacios donde ellos vivían, que esto ha provocado que los animales tengan que emigrar porque han sido exiliados literalmente, ¿no? En términos políticos, han sido despojados del espacio que ellos tenían comunitario para ahora tener que encontrar otros sitios en donde tengan alimentación, donde tengan otras condiciones de clima que sean aptas para ellos. Y bueno, pues todo esto ha generado que una vez más otras especies animales estén en contacto con nuestra especie animal debido a todos estos cambios en los patrones de migración. Y bueno, por otro lado, también es muy importante que reconozcamos que esto que estamos viviendo hoy en día con el coronavirus no es la primera vez en la historia que sucede. No es la primera vez que hay un virus que se transmite de otros animales hacia los seres humanos, ni tampoco la primera vez en la historia que tenemos una enfermedad que tiene un nivel de contagio pandémico. Han habido muchas otras. De hecho, por ejemplo, una de las más famosas fue en 1918, que fuera algunos años después de que iniciara la Guerra Mundial. Y esta enfermedad esta primera gripe que pues tuvo esta cualidad pandémica en ese año, asesinó, por decir así, o mató, tomó más vidas que lo que la propia guerra hizo. Tomó, de hecho, más o menos como la cuarta parte de toda la población mundial. Y a veces escuchamos poco alrededor de otras pandemias que han existido. Incluso no hace mucho tiempo, todavía hace unos 6 años, estaba sucediendo más o menos lo mismo que está sucediendo ahora, pero solamente en algunos países de Asia. Y nosotros escuchamos poco realmente de lo que había pasado en otros países y que tenía pues este nivel alto de contagio y también un nivel alto de mortalidad alrededor de otras distintas pandemias. Y bueno, la mayor parte de todas estas pandemias de las que estamos hablando, además son pandemias que son gripes, por decirlo de alguna manera. El SARS, el MERS, todas estas son básicamente una enfermedad muy semejante que va mutando un virus, va mutando a través de otras bacterias, va mutando a través de diferentes, se podrían decir, no son todas iguales, o sea, vienen de diferentes cepas, tienen diferentes mutaciones, pero los síntomas que se presentan en los seres humanos son casi siempre los mismos, que tienen que ver con afecciones a las vías respiratorias. Y bueno, pues como decíamos, no es la primera vez que nos encontramos con una enfermedad como esta, y me gustaría que hiciéramos un breve repaso de algunas otras para que tengamos claridad. Y antes de que tengamos este breve repaso, me gustaría también compartirles algunos datos que creo que son importantes tomar en cuenta. Y esta información que les estoy proporcionando es información que además pues se está compartiendo constantemente a través de las redes sociales de Animal Safe, que como ya estaba comentando el compañero Remy en un principio, es una de las organizaciones hermanas a Climate Safe en las cuales yo participo. Y bueno, básicamente lo que sabemos además es que 3 de cada 4 enfermedades infecciosas que provienen de los animales, 3 de cada 4 enfermedades infecciosas provienen de los animales. Y bueno, esto ha sucedido alrededor de la historia. Esto se sabe a través de diferentes estudios que se presentan en Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Y a pesar de que tengamos este dato muy claro ya desde hace muchos años, no se toman suficientes medidas al respecto. Y bueno, otras de las cosas que sabemos es que todas las epidemias zoonóticas, como por ejemplo puede ser el H1N1, la cual por cierto apareció aparentemente en México hace algunos años, bueno, pues todas estas epidemias son causadas debido a la producción de animales en centros de explotación, a partir de que existe toda esta industria alrededor de la alimentación de origen animal.
y por supuesto de la contaminación global y estas crisis climáticas como ya mencionábamos. Y bueno, es que además pareciera que el vínculo tan evidente que existe entre el consumo de animales y esta explotación animal con las enfermedades es un tema del cual no se habla con suficiencia y que a pesar de que existan conclusiones científicas al respecto muy sólidas de diferentes organismos internacionales, que no son solamente la OMS, la ONU, sino también grandes organizaciones como puede ser GRAIN, como pueden ser incluso nuestras propias organizaciones, Climate Safe, Animal Safe, a pesar de que existen muchos de estos estudios, que ahora hay muchos libros hablando al respecto, tenemos por ahí uno que se llama Big Farms, Big Flus también, que habla de todas estas temáticas, aún siguen queriendo esconder cuál es esta relación tan intrínseca que existe entre la explotación animal y todas estas enfermedades. Y bueno, por supuesto que el hecho de que estemos realizando actividades que son de producción, viendo los cuerpos de los animales como si fueran materia prima, pues tiene consecuencias gravísimas, no solamente sobre nuestra salud, sino también sobre el planeta. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y que además, pues han sido una clave en el hecho de que exista también toda una gran afectación hacia los seres humanos a través de las diferentes consecuencias que esto tiene en términos ambientales, en términos de salud, pero también en términos de ética. Y bueno, para que quede ahora sí más claro, me gustaría hacer como un breve recuento de cuáles han sido los brotes globales de diferentes enfermedades zoonóticas en los últimos años. Y bueno, no me quise ir así súper atrás, entonces vamos a empezar desde 1967, que aparece esta enfermedad de Marburg. Esta aparece en Uganda, tiene 590 afectados, de los cuales mueren 478 personas. Y esto calcula que la fatalidad de esta enfermedad tiene un porcentaje del 81%, que es altísimo. En esta ocasión se hablaba además de que los animales que estaban contagiando la enfermedad eran también los murciélagos. Y bueno, como pueden ver con el Marburg y con el ébola y con el Nipah, en las tres ocasiones se pensaba que eran los murciélagos, pero también cabe decir que no todas las veces ha sido comprobado cabalmente esto. Los murciélagos ya tienen como una especie de, por decir, prejuicio hacia su especie en cuanto a la transmisión de enfermedades, aunque pudieran ser otras también. Y bueno, pues tenemos el ébola en 1976, que pues igualmente tiene un número de infectados muy alto, mucho más alto que el que tuvo el Marburg. En este caso fueron de 33.687. En este caso la fatalidad no fue tan alta, fue de la mitad de lo que fuera en aquel momento el Marburg, que fue solamente del 44%, pero sigue siendo altísima la mortalidad para una enfermedad pandémica. Tenemos el caso del Nipah en 1999, que fuera una enfermedad que aparece en Malasia y que tiene una fatalidad también de 53%, que es semejante a lo que fuera el ébola y pues igualmente es altísimo. Y bueno, luego de estos brotes que han sido como de los más fuertes que se han conocido en la historia, hemos tenido otros. De hecho, el hecho de que existan estos brotes tan grandes y, bueno, tan grandes en términos de lo fuerte que ha sido el nivel de mortalidad, por eso es que también se está esperando que aparezca otro brote que va a ser muchísimo más fuerte. De hecho, el coronavirus prácticamente, si ustedes revisan pues las gráficas respecto a cuáles son los índices de contagio, los índices de mortalidad, realmente son bajos en comparación a muchas de estas enfermedades. O sea, incluso es baja hasta en comparación con el sarampión y con otras enfermedades que no son zoonóticas. Sin embargo, como se está esperando que aparezca un brote así de fuerte, es por esto que se están tomando medidas tan drásticas en términos de separación social y también en términos de cómo se ha detenido el sistema económico y otras cosas más. Y por supuesto, porque además lo que se busca es que no se quede pasmado el sistema médico, el sistema de salud pública, al tener muchísimos contagios que sea imposible poder contender con todos los casos. Pero bueno, si nosotros vamos un poquito más adelante y nos adelantamos a 2002, podemos ver que, bueno, pues ya aquí encontramos una enfermedad a lo mejor más conocida, como fuera el SARS, y el SARS justamente aparece en China, tiene una fatalidad del 10%, pudiéramos decir que no es tan alta en comparación con las demás, pero bueno, si alguno de ustedes era ya
un joven adulto o un adolescente en esta época y les tocó escuchar cómo fue el SARS en su momento, pues era prácticamente muchísimo peor todavía que lo que ahora estamos viviendo quizás en términos del pánico. De hecho, ha sido en ese momento el brote algo tan grave y que tuvo un manejo mediático francamente pobre, por decirlo así, o sea, ponía en pánico a la población, que esa es parte de la razón por la cual el COVID, por ejemplo, se llama COVID, porque de hecho el nombre de la enfermedad del COVID es SARS, porque también es este síndrome que afecta a la respiración. Sin embargo, hubo ahí ciertos cambios de nombres, no solamente en lo que lograban identificar cuál era el nombre de la cepa, etcétera, etcétera, sino también para evitar que existiera una vez más este pánico en la población, porque no querían que volviera a suceder lo mismo, como que la gente supiera que teníamos de nueva cuenta esta enfermedad que ya hace tiempo había tenido pues estos casos tan fuertes. Y bueno, pues en 2003 tuvimos también la gripe aviar, el H5N1 aparece nuevamente en China, tuvo una fatalidad igualmente muy, muy alta, del 53%. Sin embargo, fueron menos casos porque no hubo tantos contagiados, que eso es justamente lo que se busca cuando existen estas epidemias, que tratar de hacer que el número de casos de infectados sea menor para evitar que existan pues consecuencias mayores en el contagio a la población. Y bueno, por último, tenemos el caso del MERS, que tenía una fatalidad del 35%, parece en Arabia Saudita, y bueno, pues esta ocasión se decía que la enfermedad venía de los camellos. Pero bueno, no han sido las únicas. Tenemos también en los años más presentes o más cercanos, en 2013, la gripe aviar. Hemos tenido ahora el coronavirus, que además se sigue sin saber exactamente si viene de los pangolines o si viene de los murciélagos. Y además tenemos también que reconocer que tenemos brotes anuales de gripe estacional que vienen de la gripe porcina, de la gripe aviar, vienen del contagio con otras especies y que pues han generado un número de infectados altísimos y que aunque pareciera que la fatalidad es mucho menor en comparación a la que han generado otros brotes, por comparación, porque esto es algo que sucede anualmente, pues es realmente la que se ha llevado la mayor cantidad de muertes, como ya si hiciéramos una sumatoria. Y bueno, pues lo que podemos ver de todos estos ejemplos o de todos estos casos en la historia es que básicamente existe una correlación muy evidente con comer animales de diferentes especies y que existan estas pandemias. No sé si ustedes ya habrán visto este meme, que además se hizo como muy famoso en estas semanas en redes sociales, este que tenemos del lado izquierdo, y que básicamente creo que es retrata muy bien la situación, porque lo que a nosotros normalmente no nos explican es la razón de por qué es que hay todos estos grandes brotes y por qué es que existe esta facilidad, por decirlo de alguna manera, de que aparezcan al interior de las granjas, pero también en espacios de mercados, etcétera, etcétera. Entonces, para que tengamos más claridad, me gustaría el día de hoy hablar de algunas de estas condiciones. Y bueno, por un lado es hablar del hacinamiento. Si ustedes observan esta última foto que se encuentra abajo, que es de una granja avícola, esta incluso hasta pareciera que tiene muy buenas condiciones porque tiene luz, ¿no? La mayoría de las granjas que tienen aves, ya sean gallinas, sean patos, gansos, de cualquier especie, normalmente no tienen acceso a la luz solar porque esto hace que estén todo el tiempo desorientadas y entonces entren como en un estado diferente de su metabolismo al que normalmente estarían, lo cual las forza a estar produciendo huevos de una manera pues mucho más rápida. Y bueno, las condiciones de hacinamiento se repiten no solamente para las gallinas, sino que se repiten para la mayor parte de los animales en las granjas industriales. Esto sucede igualmente para los cerdos, para las vacas, sucede igualmente para las cabras y para casi todos los animales que se encuentran al interior de una granja. Y la problemática con el hacinamiento, si nosotros tratamos de hacer como un ejercicio de imaginación, es que todos estos animales, al igual que nosotros, pues tienen que desarrollar diferentes actividades naturales, biológicas, como comer, defecar, etcétera, que las están realizando en un entorno en el cual, pues en el mismo espacio vital en el cual se encuentra, por ejemplo, un cerdo comiendo, también lo está haciendo otro, y también está en otro lado orinando probablemente otro animal, y está pues contaminando toda esta otra
área de otros animales y además también está no solamente contaminando, sino que pues está generando que exista una facultad para que esto se convierta en un cultivo de otras bacterias, porque no solamente va a ser que se está comiendo los orines y pues los desechos de otros animales, sino que muchísimas veces en estos espacios no se limpian los comederos y entonces siempre van a haber residuos de más alimento, residuos de más bacteria, y bueno, pues esto hace que obviamente sea un espacio en el cual pues es muy factible que existan las enfermedades. Pero bueno, no solamente es por lo que ellos están comiendo y por el espacio, sino porque el confinamiento en los animales, tal como lo haría con nosotros si estuviéramos en las mismas condiciones, hace que los animales desarrollen distintas enfermedades mentales propias del encierro, que tiene que ver que por un lado están aburridos, por otro lado están angustiados, tienen terror, etcétera, etcétera, que hace que empiecen a tener comportamientos atípicos, como por ejemplo tratar de agredir a otros que se encuentran a su lado, tratar de, a lo mejor en el caso de los cerdos, arrancarle la cola con sus dientes o a lo mejor tratar de entrar como en una pelea, ¿no? A rasguñar, etcétera. Que esto es también parte de las razones por las cuales a los animales que se encuentran en las granjas, desde que son muy pequeños, sin anestesia ni nada, se les cortan las colas, se les quitan los dientes, que esto es una mutilación y es algo que se hace para evitar que ellos puedan tener a futuro algún tipo de confrontación, no solamente con humanos, sino también con animales no humanos, pero que esto quiere decir que por estas mutilaciones ellos se quedan con muchas heridas abiertas que no van a ser tratadas ni con antibióticos, ni con antisépticos, ni con ningún otro tipo de pues medicamento, ni nada, vaya, que pueda ayudarles con estas heridas, porque obviamente pues no estamos hablando pues de que exista un interés de parte de los productores o de los explotadores de animales para que los animales no tengan dolor o que no tengan como esta problemática, sino que ellos lo único que les interesa es que el animal pueda vivir la mayor cantidad de años posibles y lo más rápido posible estar pues gordito, por decirlo de algún modo, para que entonces se pueda vender su cuerpo. Entonces, estas heridas que ellos tienen a lo largo de, pues mientras son jóvenes o mientras son infantes, por decir así, pueden desarrollar diferentes infecciones a lo largo de su vida y que, bueno, naturalmente también generan muchísima más zoocosis, se puede decir, este es un término de pues las enfermedades que adquieren los animales cuando se encuentran en los encierros. Y pues todo esto hace una vez más que sea factible que existan muchísimas más enfermedades alrededor de pues las granjas. Pero bueno, esto habría que decir que también aplica para los animales que se dice que son de libre pastoreo. Los animales de libre pastoreo, por convención de normativas, no necesariamente quiere decir que tengan un gran espacio, sino quiere decir que simplemente no están en una jaula como tal. Entonces, de hecho, las granjas de libre pastoreo que tienen la mayor cantidad de productores, tanto de animales de vacas, por ejemplo, como también de animales de aves. La mayor parte de ellos, una vez que son investigados todas estas granjas, siguen siendo exactamente igual que otras granjas que no son de libre pastoreo, con la diferencia de que a lo mejor tienen un techo más alto o de que tienen un poquito más de espacio, pero bueno, pues ahora sí que vivir en una jaula de 1 metro cuadrado a una jaula de, no sé, 70 centímetros, al final de cuentas sigue siendo casi lo mismo. Entonces la problemática no es tener más espacio o un poquito más de espacio, la problemática es el encierro como tal, las condiciones de vida en las que se encuentran estos animales, que además cabe decir una vez más que tienen todas las facultades que tenemos nosotros, porque nosotros somos animales. Habría que recordar estas clases que recibimos de ciencias naturales cuando éramos niños, en las cuales nos decían que existen diferentes reinos, que existen diferentes especies y que la especie animal se distingue de las plantas, se distingue de las rocas, se distingue del fungi, porque somos una especie que tiene sistema nervioso central, lo cual quiere decir que tenemos la facultad de la comunicación y de la sintiencia en un sentido muy distinto al que puede decirse que las plantas tienen estímulos y entonces pueden tener respuesta, no es lo mismo que tener sentimientos. Y bueno, entonces esto quiere decir que la razón por la cual nosotros sentimos miedo, ansiedad, alegría, diversión, etcétera, es la misma razón por la cual cualquier otro animal también lo siente. Entonces, igualmente habría que pensar que el estado anímico de estos animales
estando tan bajo, pues hace que también su sistema inmune baje y también esto hace obviamente que sea mucho más proclive que existan las enfermedades. Y bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de cuáles son algunas de las medidas que toma la industria para tratar de contender con esto y por qué sigue siendo problemático en términos de las pandemias. Pero bueno, otra de las razones por las cuales hay una gran problemática al interior de las granjas y de la producción de animales como objetos y materias primas es que todos los animales que se encuentran en las granjas son clones. Esto es algo que casi nunca nos dicen, pero que incluso es evidente, incluso si ustedes miran estas mismas fotos y si ustedes tratan de recordar cualquier fotografía que hayan visto, cualquier video que hayan visto en cualquier ocasión de cómo se ven los animales al interior de las granjas, pues básicamente ellos se ven siempre todos iguales. Esto es así porque los animales son reproducidos, es una reproducción sexual forzada, es una violación, de una manera antinatural todas las veces. Todos los animales que existen en las granjas son forzados, son violados, y la forma en la que se hace que existan todos ellos, pues es obviamente mediante una selección y una inserción específica de qué es lo que quieren, qué tipo de animal, por medio de una selección que obviamente no es natural y que hace que pues todos los animales tengan, por decir así, las mismas características. De hecho, por ejemplo, las gallinas que ustedes ven en esta misma fotografía que se encuentra en pantalla son un tipo de gallina que se llama broiler y que son aquellas que se crían para que sean las que la gente consume por su pechuga, por su carne, etcétera, que hace que sean tan grandes de cuerpo, de tórax, que entonces ellas están, pues no se pueden ni levantar, no pueden estar ni paradas porque el peso de su cuerpo es tan grande que no se los permite y que además tienen muchas problemáticas respiratorias porque pues obviamente están oprimidas por su propio masa corporal. Y bueno, esto tiene la única finalidad de que el productor pueda vender más, como una vez más, como si fuera materia prima y no como si fuera una vida. Y bueno, pues el punto de todo esto es que así como el caso de las broiler, pues ese es el mismo caso básicamente para todos los animales en las granjas. El hecho de que ellos sean clones significa que tienen menos resistencia inmune, porque naturalmente nosotros como animales tenemos la facultad de que por la selección que hacemos de nuestras parejas y cómo nos vamos reproduciendo, etcétera, por medio del olfato, por medio de diferentes sentidos, elegimos aquella pareja que nos resulta más atractiva porque realmente lo que sucede a nivel hormonal, bioquímico, etcétera, es toda una selección natural para que podamos tener la pareja que haría que tengamos la mejor cría posible, por decirlo de algún modo. Y bueno, como los animales no se están reproduciendo de esta manera, entonces lo que sucede es que no existe como esa posibilidad natural que haría que cada vez los animales tengan como una evolución, por decir así, pero además no solo eso, sino que si hubo una gallina que en su generación fue muy proclive a que estuviera contagiando de gripe aviar, por ejemplo, como es un clon, la siguiente va a ser igual, y la siguiente va a ser igual, y la siguiente va a ser igual. Y entonces no existe esta posibilidad de que los animales de granja logren recomponerse, por decir así, para no volverse a enfermar de algo. Y por el contrario, pues existe más bien la facultad de que se repita y se repita muchas veces un brote y que además el brote mute y que se haga muchísimo más fuerte, pues por causa de toda esta inmunodeficiencia. Y bueno, por otro lado también, y esto es algo que quizás ustedes ya sepan, porque bueno, es algo que está como en el imaginario común, la alimentación que reciben los animales contiene agrotóxicos, por supuesto, porque bueno, las principales empresas que se dedican a la producción de los alimentos, de los pastizales y de diferentes cultivos forrajeros para alimentar a los animales de las granjas, pues se dedican a tener grandes extensiones en las cuales lo que les interesa, una vez más, pues es tener más cantidad por la menor cantidad de dinero posible. Y entonces para que ellos no pierdan estos cultivos por causa ambiental, digamos porque hay una sequía o porque hay una helada, etcétera, pues estos alimentos son modificados genéticamente, además de que son rociados con muchos agrotóxicos para que otros animales no se los coman. Y bueno, son también, por supuesto, transgénicos y son una vez más también cepas de cultivos que son clones. Y bueno, eso hace que pues toda esta alimentación transgénica se lo estén comiendo los animales y luego cuando la gente come animales, pues ellos también están consumiendo transgénicos
agrotóxicos, etcétera, etcétera. Y bueno, estas grandes empresas que se dedican a la producción de estos alimentos de cereales son básicamente también las mismas que se dedican a tener la mayor cantidad de mataderos y de granjas. Una de ellas es Cargill, por ejemplo. Está también otra más que es Bunge. De hecho, en Climate Safe tenemos una campaña muy fuerte en contra de Cargill, porque además estas empresas pues son las que se dedican a dar estas materias primas, por decir, a otras empresas que sí conocemos mucho, muy bien, como por ejemplo Nestlé, Danone, Bimbo, Walmart, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente encontramos que es como un círculo redondito, redondito de quiénes son las empresas culpables que están detrás de todo esto. Y bueno, pues no solamente la alimentación que reciben los animales tiene estos agrotóxicos y pues transgénicos, sino también hormonas de crecimiento, porque todos los animales que se venden como carne son infantes, el 100% de ellos. Son animales que, por ejemplo, digamos, una vaca puede vivir 20 años de vida, pero va a ser asesinada al año de vida. Y entonces, para hacer que sea el mayor costo con el menor tiempo de producción, lo que se hace es darle muchísimas hormonas de crecimiento y engordarle bastante para que entonces tenga el tamaño que tendría si ya fuera una adulta de manera muy rápida. Y esto sucede igualmente con las aves. Las aves pueden llegar a vivir hasta 15 años, pero la industria les asesina cuando tienen 4 semanas de vida. Esto pasa igualmente con los cerdos, asesinados a los 6 meses de vida, aunque pueden vivir hasta 20 años. Y bueno, básicamente con todas las especies sucede esto. Entonces, básicamente estamos forzando animales que son infantes con las hormonas, no solo a que crezcan, sino a que su cuerpo se crea que ellos son un adulto y que entonces ya puede tener la capacidad de reproducirse. Esto sería un equivalente analógico a que a una niña humana de 7 años le diéramos hormonas para forzar a su cuerpo a que pueda ser violado y que tenga una cría humana. Entonces, así de horrible como suena, así realmente es. Lo que sucede es que pues no nos lo cuentan, obviamente, porque entonces existiría un dilema ético con la gente que aún consume animales y por supuesto con la gente que no lo hace tan bien, porque pues vendría esta otra parte de querer forzar a las empresas a que exista un cambio fundamental en esta estructura del sistema alimentario. Y bueno, pues entonces otras de las situaciones que estamos viendo es que además pues existen diferentes factores que aumentan el surgimiento de las enfermedades zoonóticas, que incluso la misma ONU ya ha estado comentando, como pueden ver ustedes en pantalla. A mí este gráfico me gusta mucho, creo que es como muestra muy bien cuáles son las diferentes causas, porque obviamente son las granjas, como se encuentra en el centro del gráfico, pero no es solamente las granjas, sino también estas otras que están alrededor. Entonces, por ejemplo, vemos al lado izquierdo que nos hablan de la deforestación y los cambios en el uso del suelo. Y bueno, aquí habría que decir, además, que la principal causa de que exista la deforestación es la industria ganadera, porque la ganadería es la principal industria que se encarga de cortar árboles para que puedan existir espacios para sembrar alimentos para los animales que se encuentran en las granjas. Y el problema con la deforestación no solamente es que contribuye al aumento de la temperatura de la tierra, sino que también hace que exista la pérdida de las especies y entonces esto afecta directamente a la biodiversidad, por lo que ya comentábamos hace un rato, porque entonces lo que estamos haciendo es que las especies o ya no tienen casa y entonces tienen que migrar, o ya no tienen casa y entonces morirán. Y esto es lo que ha hecho que en los últimos 60 años se haya perdido aproximadamente la sexta parte de todas las especies animales que se encontraban en el planeta, lo que hace que en este momento nos encontremos en lo que es la sexta etapa o era de extinción que ha existido en toda la historia del planeta y que además es muy grave porque cada vez que han existido cambios climáticos y cada vez que han existido extinciones, han sido por espacios de millones de años, pero en este momento esto está sucediendo pues con una rapidez, como ya les mencionaba, de 60 años debido a las actividades humanas. Y bueno, los cambios en el uso de suelo básicamente se refieren a lo mismo, a que pues están utilizando diferentes espacios no solamente por la deforestación, sino también por la extracción que se hace de materia prima, como por ejemplo el agua, para poder dar de beber a los animales que se encuentran en las granjas. De hecho, las 2/3 partes del agua dulce del planeta en este instante se están dando de beber
a los animales que se encuentran en las granjas. Existe una relación más o menos como de 400 veces más animales en las granjas que humanos actualmente, lo cual es algo que es, verdad, absolutamente terrible, pero además inimaginable. O sea, por cada uno de nosotros, ahora mismo hay 400 animales hacinados viviendo en condiciones de confinamiento en granjas. Y bueno, otras cosas que también afectan a que existan las enfermedades zoonóticas es el comercio ilegal o el comercio poco regulado de vida silvestre. Pero bueno, aquí también habría que hacer una acotación, porque incluso aunque ese comercio fuera legal o ese comercio estuviera regulado, de cualquier manera seguiría existiendo un contacto entre las personas humanas con las personas no humanas, lo cual daría igual en el momento de la transmisión de una enfermedad. O sea, es decir, si el mercado de Wuhan tuviera permisos, lo único que sucedería quizás es que en lugar de tener a los animales en el piso, estarían puestos en una mesa. Y lo que sucedería es que en lugar de ser ilegal, pues sería mejor visto, porque la gente podría asistir al mercado como de todas maneras ya lo hace, pero sabiendo que pues no va a haber una probabilidad de que en algún momento lleguen las autoridades y entonces hagan una decomisación. Pero a final de cuentas, la práctica del consumo de estos animales existe, o sea, va a existir o es una problemática, incluso aunque sea legal. O sea, lo que tendría que existir es una prohibición. Si no, sería, para que esto sea como más claro, como decir que volver ilegal el consumo de tabaco o hacer legal el consumo de tabaco va a hacer que mejore el problema de la gente que pues es adicta a la nicotina. Aquí la problemática no es hacer que sea legal o ilegal, sino hacer que desaparezca, por decirlo así, porque el comercio ilegal pues va a seguir existiendo, incluso aunque sea en menor medida. Entonces lo que hace falta más bien es motivar a que exista un cambio en el sistema alimentario, en este sentido, para que deje de existir el comercio ilegal y el comercio legal también, cualquiera de los dos. Bueno, por otro lado, tenemos esta otra problemática que dice aquí de los antibióticos y que, bueno, esta es una problemática realmente terrible en términos de por qué aparecen todas estas enfermedades, porque resulta que más o menos el 90% de todos los antibióticos que existen en el planeta en este instante no están siendo utilizados para la población humana, sino que están siendo utilizados para los animales que se encuentran en las granjas. ¿Por qué? Porque, bueno, como ya les mencionaba yo en la lámina anterior, debido a que existen todas estas enfermedades que pueden estar siendo pues generadas al interior de las granjas por las condiciones en las que se encuentran los animales, para evitar que los animales vayan a morir por todas estas infecciones, entonces se les está constantemente pues suministrando antibióticos, además también de que está aprobado el uso de antibióticos para el crecimiento de los animales. Se ha comprobado que el consumo de antibióticos puede llegar a generar un 5% más de crecimiento, esto debido a que con el suministro de antibióticos hace que mejore la flora intestinal y entonces eso hace que en general mejore las condiciones de vida de un animal. Y entonces todo el tiempo se les están suministrando antibióticos, incluso aunque no los necesiten, porque no es como que hagan una selección de cuál sí, cuál no. Y pues esto hace que entonces cuando sea necesario el consumo de un antibiótico por una enfermedad, pues ya obviamente la enfermedad es inmune, ya ha mutado la enfermedad porque ya conoce el antibiótico y pues esto hace que los antibióticos ya no tengan el efecto que deben de tener. Y esto no sucede solamente en los animales y que esa es la razón por la que hay enfermedades en los animales que se transmiten a los humanos, sino que sucede también en los humanos porque los humanos al estar comiendo la carne o las secreciones o los derivados de los animales como la leche, los quesos, los huevos, etcétera, están consumiendo también pues por vía oral todos estos antibióticos. Entonces es una problemática terrible que además tiene muchísimos años que se está hablando de ella y apenas ahora es que pues la OMS está tratando de hacer algo muchísimo más fuerte al respecto y que además cabe decir que muchos de los antibióticos que incluso están prohibidos por la OMS de todas maneras son utilizadas por empresas como Provimi, que son pues las principales empresas globales que se dedican a la farmacéutica en animales en granjas. Cabe decir que además Provimi es una rama también de Cargill. Y pues esto, o sea, tenemos una problemática muy redondita también con esto de los antibióticos. Y bueno, por otro lado, vemos también en el extremo derecho inferior el cambio climático como una de las causas de que existan las enfermedades zoonóticas.
Esto, bueno, ya lo expliqué, ya expliqué por qué el cambio climático afecta, pero bueno, habría más bien que decir que la principal industria que genera la crisis climática y que contribuye a ella es la ganadería también, porque la ganadería es la principal causa de que tengamos gases de efecto invernadero, no solamente como el CO2, que es como el gas más popular que toda la gente conoce, sino también como el metano, que es un gas que se encuentra en pues, lo que las vacas defecan, lo que los cerdos defecan, etcétera, pero también en todos estos otros gases que son las patulencias de los animales. Y también otros gases más que la mayoría de la gente no conoce, pero por ejemplo el óxido nitroso, que es un gas que tiene 296 veces mayor potencial de efecto invernadero, incluso que el CO2. Estos gases normalmente la gente no habla de ellos porque obviamente si hicieran la comparación y la sumatoria, pues daría lugar a que la gente entendiera que la mayor cantidad de estos gases de efecto invernadero que tenemos a nivel global provienen de la industria ganadera y no de otras industrias tantas que dicen, ¿no? Que si los transportes, etcétera, etcétera. O sea, aquí es importante también señalar que uno de los principales industrias que generan los gases de efecto invernadero como el CO2 es la agricultura, pero lo que no se dice es que es la agricultura animal, o sea, todas estas sembradíos, cultivos que existen para alimentar a los animales que están en la industria ganadera. Entonces, a final de cuentas, no es la ganadería por un lado y la agricultura por el otro, sino que son exactamente la misma industria y cuando nosotros hacemos la sumatoria de lo que genera la ganadería, que es más o menos como un 18%, pero le agregamos lo que genera la industria, la agricultura animal, que pues ya es un porcentaje que se calcula de entre el 30 hasta el 60%, y le agregamos este 18, pues ya tenemos ahí que la mayor cantidad de los gases de efecto invernadero pues provienen de la industria ganadera realmente. Entonces, lo que vemos que tienen en común todos estos factores que nos menciona la ONU y que yo ya les he estado platicando, es el principio de la explotación de los animales. Para que esto nos quede más claro, habría que entender que la raíz de todo este problema es que existe este pensamiento de dominación y de explotación antropocéntrica, es decir, que básicamente el mundo es una tienda de recursos que los seres humanos pueden comprar, que pueden utilizar, y que pueden estar afectando, incluso aunque se piense que sea algo poco ético o cuando se piensa incluso que tiene afectaciones a los seres humanos. De cualquier manera, los seres humanos lo que buscan no es dejar de explotar estos recursos, sino encontrar maneras en las cuales pueda existir menos afectaciones. Es decir, no hay un planteamiento que sea biocéntrico ni ecológico, sino que es un planteamiento completamente antropocentrista y de esta explotación y dominación que pues naturalmente tiene distintas consecuencias como la epidemia que estamos viendo. Y bueno, para que quede un poco más claro, un poquito de lo que estaba diciendo yo hace un rato con la ganadería, me gustaría nada más aclarar algunos puntos, como por ejemplo que pues esta gran problemática alrededor de la ganadería no solamente ha generado todas estas cosas que ya les había comentado, sino que también es la principal causa de que exista la crisis de hambre humana en el mundo, porque entonces lo que tenemos es que se están generando unas grandes cantidades de cereales y de otros alimentos de origen vegetal que en lugar de que se estén utilizando para alimentar a la población humana, se están utilizando para alimentar a la población de animales que están confinados en condiciones de explotación, mutilación, etcétera, dentro de las granjas y otros centros de explotación, lo cual querría decir que el hambre en el mundo fácilmente podría ser, ¿cómo decirlo?, terminada si tuviéramos una distribución distinta de los alimentos que actualmente se están cosechando. Ahora, por otro lado, la ganadería también es la principal causa de que existan los gases de efecto invernadero, como ya dijimos. También provoca la contaminación del agua en mayor medida, porque hay que recordar que todas las granjas tienen que tener un sistema de desechos de agua y un sistema de desechos de agua. A lo que me refiero no es agua simple, ¿no? Sino me refiero a todo lo que tiene que ver con los procesos, como la sangre, como pues la matanza de los animales, lo que tiene que ver con la limpieza de secreciones, etcétera, etcétera. Y todo esto se va a diferentes
pues tuberías, por decir así, que realmente no tienen un manejo de control adecuado, no existe, ni siquiera nos podemos imaginar un manejo de control adecuado en este sentido, sino que simplemente van a parar a ríos y van a parar a los mares, que hace que se genere una gran contaminación, que se acidifiquen también los mares, esto en conjunto también la acidificación con la contaminación del aire, que es el siguiente punto, que bueno, hará que además por toda esta contaminación que se encuentra también de los gases que se van generando a través de la precipitación. Por ejemplo, una granja común y corriente tiene algo que se llaman pozos de fermentación al aire abierto, que básicamente es una forma bonita de decir, hacemos un agujero en la tierra y ahí vamos a ir a depositar toda la sangre, vamos a ir a depositar ahí los desechos que ya no se pueden utilizar para la comercialización, etcétera, todos estos desechos de los animales. Y estos pozos o estas fosas normalmente no se cubren con tierra, no se cubre con nada, o sea, no hay ahí un proceso que pudiéramos decir como de descomposición natural, sino que lo que sucede es que en este proceso diario de que sale el sol, que llueve, etcétera, pues hace que igualmente se generen pues cultivos de diferentes bacterias y que además los procesos ecológicos que existen para el desecho de todas estas partes en las granjas, cuando mejor les va, se les llama pozas de lagunas de oxidación, y estas lagunas de oxidación son básicamente lo mismo, pero con una capita de agua, como en este entendido de que haría el efecto que tiene un excusado, por ejemplo, cuando pones esa capa de agua, pues ya no encuentras como los olores, no llegan de mayor manera. Pero a final de cuentas, volvemos a lo que decía en un principio yo, el ciclo de la precipitación, que hace que entonces con el calor, esa agua se vaya evaporando, que llegue a las nubes, que igual luego regresa con la lluvia, etcétera, y que pues va a ser agua contaminada y que tiene también contaminación en el aire por todo esto que está eh, evaporándose y que va generando pues otras consecuencias y que de ahí vienen también muchos de los gases de efecto invernadero. Hay contaminación de la tierra, por supuesto, también por esta misma problemática del desecho de todas estas sustancias y todos estos subproductos no necesarios de la industria ganadera. Está la acidificación de los mares, que ya mencionamos. Por supuesto, la muerte de millones de animales, que eso sería yo lo que diría que es la gran problemática realmente, el asesinato constante y sistemático de animales con un principio puramente económico y cultural, que tendría que ser algo que es absolutamente necesario revocar. Está la pérdida de la biodiversidad, que ya hablamos de ella, la pérdida del agua dulce, porque bueno, la mayor cantidad del agua dulce en este instante va para los animales en las granjas, como ya habíamos dicho. La deforestación, que ya contemplamos, y que además la principal causa de la deforestación son los incendios forestales. O sea, de hecho, la razón por la cual hemos escuchado tanto de los incendios en la Amazonía, los incendios en Australia, los incendios en México, el planeta está en llamas, básicamente. Lo que pasa es que hay lugares que no escuchamos, que no son como tan trending topic, pero bueno, a final de cuentas, la principal causa de los incendios, pues es la deforestación, porque la deforestación da lugar al cambio climático y también a que sea muchísimo más fácil y volátil que existen los incendios. Y bueno, pues las pandemias, ¿no? Como lo que hemos ya mencionado. Entonces, bueno, quería mencionarles todas estas también como para que tengamos mayor claridad de que la ganadería no solamente es la principal causa de que tengamos esta pandemia, sino de muchas otras problemáticas más. Y a quienes les interesa el tema, me gustaría recomendarles que vayan a ver Cowspiracy, es un documental que se encuentra en Netflix o en YouTube. Es muy fácil de aprender más de esta temática a través de este documental. Y además, si alguno de ustedes quiere fuentes de todo esto que yo he comentado, también me gustaría decirles que me pueden enviar un correo electrónico a contacto@climatesafemovement.org. Tengo una lista de más de 80 fuentes que hablan de todas estas problemáticas. Y bueno, pues ya casi para ir terminando, me gustaría explicar cuál es la forma en la que pudiéramos entender y denominar esta gran problemática antropocentrista, que sería hablar de este sistema de discriminación y de violencia llamado especismo. Así como existe el racismo por raza, así como existe el sexismo por sexo, existe igualmente el especismo, que es este sistema de discriminación que nos hace creer que unas especies son mejores que otras, que unas especies son más aptas, son más inteligentes, no sé, saben mejor, o les tenemos más cariño y no nos las comeríamos, y que hace que exista, por ejemplo, esta jerarquía en la que los seres humanos se piensan que son los que se encuentran en la cadena, por decir, la pirámide hasta arriba,
y luego vendrían perros y gatos que la gente dice, no, pues son nuestros amigos y los amamos y los alimentamos y tenemos en las casas. Y después vendrían los cerdos, los patos, las cabras y todos estos otros animales sometidos a la explotación a través de un sistema establecido por los seres humanos, que no es un sistema lógico, no es un sistema racional, sino que es a través de un sistema de discriminación que tiene un principio económico, porque vaya, los cerdos son muchísimo más inteligentes que los perros, las gallinas ronronean como los gatos, ¿no? Pero no por eso nosotros cambiamos estas relaciones especistas alrededor de los animales. Y bueno, el especismo no solamente se limita a la alimentación, sino que también se reproduce en el entretenimiento, como por ejemplo con las corridas de toros, con los zoológicos y con diferentes espacios de shows o ferias que tienen animales. Y bueno, por supuesto en cualquier otra forma de explotación animal, como en industria peletera o para la experimentación animal, etcétera, etcétera. Si les interesa esta temática particularmente, les invito a que revisen el contenido en Facebook que tenemos en Brigada Animal México. Muchas gracias, Poli. De Ay, verdad que toda esta información que nos estás proporcionando es sumamente interesante. Es información que de alguna forma creo que se está explicando parte de lo que sucede. Bueno, porque yo entiendo que el coronavirus, hablaban que estaba más vinculado a los murciélagos, a pangolí, como lo mencionaste en un momento dado. Eh, digamos, esto, digamos, abarcaría quizás una explicación de las que se están generando un montón en el escenario sobre la causa de esta pandemia, de manera específica del COVID. El, con respecto al futuro, ¿qué opinas? ¿Qué deberíamos hacer para salir? Yo creo que estas cosas deberíamos, digamos, ponerlas en agenda como que a puntos para resolver en un proceso donde salgamos de una emergencia. ¿Qué podríamos de repente comentar con respecto a esta situación actual en plena pandemia? ¿Qué podríamos hacer para salir de esta situación? No, no sé cómo tú observas este momento en el cual estamos viviendo. claro, pues justamente para allá iba con el resto de las diapositivas, entonces voy a continuar con lo que estaba yo comentando en este orden. ¿Cómo podemos nosotros comprender cómo se puede cambiar esto? Bueno, por un lado es comprender que el especismo y que todas estas diferentes temáticas que hemos ido hablando, que son la causa de que tengamos esta pandemia y muchas otras, existen porque se imponen a través de la cultura. Todos estos principios son diferentes prácticas que nosotros vamos reproduciendo desde que somos niños. Es algo que aprendemos, así como se aprende en algunos lugares el racismo o el sexismo, pues igualmente se aprende el especismo. Y entonces, ¿de qué manera nosotros podemos cambiar buena parte de esta problemática? Creo que tiene todo que ver con un principio cultural y de prácticas no solamente individuales, sino también sociales, por supuesto, que es entender que este principio o estos principios que existen de comportamientos que son normalizados, existen debido a la moral, porque entonces comprendemos, por ejemplo, en diferentes lugares que es natural consumir perros o es natural consumir ratas, como lo sería en China, es natural consumir murciélagos, y que eso es lo que hace que existan pues todos estos brotes y otras problemáticas más alrededor del especismo y el cambio climático y que entonces habría que comprender que aquello que necesitamos nosotros tener en cuenta sería la no reproducción de la actual moral, sino una transición y un cambio ético hacia una reflexión y práctica de aquello que es correcto o que es no violento. En este Y sentido, hay una diferencia clara. disculpa que te ¿Perdón? corte, disculpa que te corte un poquito. Lo que pasa es que también nos estamos quedando corto de tiempo con esta Oh, sesión. vale. Y yo quería, digamos, no dejar pasar, porque el objetivo de estas conversaciones es enfocar un poco a entender la situación actual. Me parece que ha quedado clarísima la parte que estás planteando de que esta pandemia posiblemente haya tenido un origen en este abuso de explotación animal. Como te digo, hay otras teorías que hablan de inclusive de conspirativas, que es parte de la Guerra Fría, que hay entre los países, que salió de un laboratorio. O sea, en algún momento se sabrá la verdad, ¿no? Eh, y quizás ahorita lo que también estamos buscando en este espacio de conversación es escuchar de repente ideas para poder ver cómo afrontar esta situación de crisis actual, ¿no? No sé si hay algo que pudieras comentar concretamente en este aspecto, o en todo caso,
digamos que no nos quedaría muy claro de repente que estas prácticas que estamos teniendo con el tema de la explotación ya llegó a un extremo que es insostenible y de todas maneras habrá que hacer algún cambio. Es como acá en Perú se está debatiendo temas de distinto índole que, digamos, son importantes, pero como que ahorita tenemos la emergencia encima, ¿no? Claro, y por eso con mayor razón creo que es importante también reconocer que así hayan muchas teorías conspiranoicas, siguen siendo teorías conspiranoicas, está comprobado, digo, el día de hoy hemos hablado de diferentes fuentes que hablan de que esta es la causa de que exista esta pandemia y muchas otras, o sea, no es como una de las teorías, sino que eso es lo que la ciencia nos dice. Y creo que también por eso es que es importante reconocer que para que tengamos un término de esta situación actual y que no existan nuevos brotes, es importante también escuchar a la ciencia y escuchar también el reconocimiento y el estudio de la historia de las pandemias. Y que, bueno, por supuesto está directamente conectado, una vez más lo menciono, a estas otras prácticas que tenemos a nivel comunitario, que tiene que ver también con diferentes prácticas que hacemos en torno cultural. O sea, definitivamente es necesario dejar fuera cualquier tipo de consumo de animales, porque si no esto va a seguir sucediendo. Y cuando la gente dice, bueno, es que habría que hacer una reducción, pues la reducción realmente no es lo que está recomendando la ONU, no es lo que está recomendando la OMS, y no es tampoco lo que nosotros estamos viendo que podría tener lugar a una, pues vaya, que deje de existir toda esta problemática. Ahora, ¿qué nos podría ayudar en términos también de algo muy concreto? Tendríamos que hablar de que desaparezcan los subsidios que existen hacia la carne. Tendríamos que hablar de que tienen que desaparecer todos estos subsidios gubernamentales que hacen que no solamente la carne, sino la producción que se encuentra en las granjas haga que sea sumamente barata esta producción y que entonces también sea tan accesible el consumo para la población general de todos estos productos que a final de cuentas pues generan todas estas enfermedades. Para esto existen ya muchísimos programas que están trabajando esto, tanto a nivel social como a nivel de organizaciones, ONGs, etcétera, y que pues justamente tienen todo que ver, por un lado, con campañas de información pública, o sea, es necesario que la gente también se dé cuenta de que buena parte de estas problemáticas, no solamente alrededor de las enfermedades zoonóticas, sino de muchas otras enfermedades y de la causa de que no tengamos esta seguridad alimentaria básica, pues es porque existe el consumo de animales. Y entonces el veganismo se presenta como una postura política y ética que tiene todo que ver con una transición a un sistema alimentario económico que deje de ser violento no solamente hacia otras especies animales, sino por supuesto que pues deje de manifestar estas problemáticas hacia los seres humanos. Y bueno, pues Poli, justamente, sí, Sí, perdón, sí, interrumpirte. Hay Marco que tiene una pregunta para ti. claro. Muchas gracias. Así Muchas que gracias. Marco, De hecho, las principales pandemias sí están ligadas, como muy bien dice el expositor, están ligadas al consumo cárnico, al consumo de los animales, pero también hay que reconocer que ha habido pandemias que están ligadas a estilo de vida, como por ejemplo cuando vivíamos dentro y dormíamos dentro de nuestras granjas en el pasado, convivíamos con los animales y las ratas, sus pulgas, sin que nosotros nos comamos a las ratas, nos terminaban infectando, o también por consumir aguas servidas y todo esto. Entonces, es bastante amplio esto. Hoy día me puse a investigar con mi esposa, ambos nos gusta mucho la investigación histórica y científica, y en los últimos 20 siglos ha habido 20 pandemias. He llegado a la conclusión de que es una pandemia por siglo. Lo que pasa es que no vivimos tanto, pero si recordamos la gripe española, fue la última pandemia que hemos registrado. Antes de esa hubo otras pestes, otras enfermedades, hasta que llegas a la lepra. No necesariamente es por la alimentación, eso es lo que yo quería argumentar. No necesariamente es por la alimentación. Yo estoy de acuerdo que el futuro es alejado de la carne de origen animal, y lo que cada día se va a hacer más popular y ya de hecho es bastante conocido como Beyond Meat. El Beyond Meat es una empresa, son productos de origen vegetal, pero que te hacen sentir, te hacen olvidar por completo de que estás comiendo algo vegetal y que tiene el sabor perfecto y que lo puedes poner en una parrilla y que perfectamente parece una carne, es de origen champiñón, pimiento,
y diferentes otros vegetales. Entonces, a donde yo quiero llegar y dejar bien claro acá, no culpemos solamente a la alimentación de nuestros males, sino que ha habido en estas últimas 20 pandemias, ha habido de todo. Ha habido hongos, ha habido contaminación del agua, ha habido malas prácticas de convivencia, ha habido falta de higiene pública. Entonces, creo que es bastante más amplio el tema. Ese era el aporte que quería dar. Muchísimas gracias, Marco. En efecto, lo que dices es necesario reconocerlo y sin embargo me gustaría una vez más decir que el 75% de todas las enfermedades que hemos tenido en los últimos 2 siglos han sido enfermedades zoonóticas, que han sido por la explotación animal y la mayor parte de ellas por el consumo de los animales en la alimentación. Incluso cuando en algunas no haya sido por alimentación, ha sido por el contacto con los animales para poder explotarles y vender sus cuerpos para cualquier otro tipo de industria, ¿no? Como ya decíamos, mucha gente compra, por ejemplo, los murciélagos en el mercado de Wuhan en China, no precisamente para comérselos, sino también para utilizarles en rituales o para algún tipo de medicina que se cree tradicional. Y bueno, pues de alguna manera también esto es algo importante, lo que has comentado, pero una vez más en términos de números, habría que reconocer que, bueno, son las 3/4 partes de todas estas enfermedades zoonóticas que vienen de la industria animal. Y pues una vez más había también que reconocer todas estas otras fuentes y estas otras voces que hemos estado mencionando el día de hoy, que pues claramente nos muestran que está directamente relacionada con la explotación animal la existencia de todas estas enfermedades. Veo que Ángela Sato tiene la manita levantada. Ángela, ¿te gustaría hacer algún comentario? No sé, espérate. Bueno, nos quedan unos ¿Aló? 5 minutos más que podríamos aprovechar. No sé si alguien también, mientras Ángela de repente se está preparando con la pregunta o comentario. Sí, creo que pudiera ser también positivo leer los mensajes o los comentarios que están puestos en el chat. Sí, justo Estoy por eso silenciado. Marco, digamos, opinó, porque justo usted le había hecho un comentario ahí. Y Ángela, a ver, habla de... Ok, Ángela dice, en este año han habido brotes de gripe aviar y gripe porcina en granjas en Estados Unidos, Polonia y países de Asia. Para controlarlos, sacrifican en masa a los animales. Las pandemias están conectadas con el especismo, posiblemente. Ya salieron estudios que prueban que no fue de laboratorio. Ok, sí, o sea, yo lo que comentaba, quizás va un poco a lo que comenté hace un rato, era que eh, creo que poco a poco irán saliendo más información, se irán habiendo más trascendidos y la verdad va a salir a la luz, en realidad, ¿no? Entonces, quizás ahorita personalmente mi preocupación va por cómo cuidar a mi familia, cómo proteger, digamos, a quienes quiero y salir de esta pandemia de la mejor manera, ¿no? Y obviamente Claro. tras este escenario traumático que todos estamos viviendo, mirar el futuro como para ver cómo evitar caer o prevenir este tipo de situaciones. Claro. Entonces, Sí, incluso en términos de consumo a nivel personal y de qué es lo que nos puede ayudar, también es muy necesario que tengamos en cuenta que una alimentación basada en plantas es aquella que va a hacer que tengamos un sistema inmunológico muchísimo más alto, porque bueno, esto es naturalmente, igualmente por un asunto cuantitativo, pues los alimentos que tienen más vitaminas, minerales, pues son las frutas, las verduras. Vaya, no estoy diciendo nada nuevo, esto es algo que todos hemos oído durante mucho tiempo. Entonces, la mejor manera de hacer que estemos en el mejor estado de salud para poder contender con cualquier enfermedad, pues va a ser también eso, tener un sistema inmune que sea alto y la mejor manera pues es el no consumir alimentos que acidifiquen también a nuestro estómago y que provoquen la posibilidad de que tengamos infecciones. Y bueno, pues estos alimentos pues son los alimentos procesados, los alimentos que son altamente industrializados y por supuesto todos los alimentos de origen animal.
Entonces también es importante recordar que la mejor manera de no enfermarse pues es mantener un buen estado de salud. Y una vez más recordar que en este instante realmente las pandemias más grandes que tenemos no es el COVID, sino las pandemias más grandes que tenemos son aquellas con la hipertensión arterial, el colesterol alto en la sangre, la obesidad, la diabetes, el cáncer de colon. Esas son las principales causas de muerte, incluso que tenemos en el mundo occidental. Y todas estas enfermedades, una vez más, están directamente relacionadas con el consumo de alimentos de origen animal y de alimentos altamente industrializados. Entonces, igualmente, pues lo mejor que pudiéramos estar haciendo es cuidar nuestra salud y la salud de la gente a nuestro alrededor, con una alimentación adecuada, una alimentación saludable. Recordar también que esto es un poco como cuando se habla de las drogas, ¿no? Hay gente que puede consumir mucho o puede consumir poco, pero incluso para una persona que consuma poco o esporádica y ocasionalmente, el daño al cuerpo puede llegar a ser muy alto. Entonces, por eso también es importante considerar que acá lo que mejor nos va a poder ayudar, pues va a ser siempre tratar de mantenernos como pues del lado de lo que pueda ser más saludable. Y pues eso también tener en cuenta que incluso aunque se hable mucho en muchos espacios sobre esta temática, la cantidad de dinero que se encuentra invertida actualmente en la industria farmacéutica, que como ya dijimos está mayormente enfocada a la ganadería también, es tan alto que pues mucha información incluso a veces no la escuchamos con frecuencia, ¿no? Escuchamos pues aquello que las empresas pagan para que escuchemos, lo cual creo que es terrible. Entonces también hay que tener bastante en cuenta que la forma en la que nosotros comprendemos la situación global tiene también que estar directamente relacionada con los intereses económicos y políticos para poder también pues decidir cuáles son aquellas versiones, ¿no? Quizás que elegimos pues Claro, escuchar. por suerte creo que todavía tenemos espacios como estos, como los de Internet, donde podemos conversar ampliamente en la medida que el tiempo nos dé, ¿no? Y realmente para nosotros, al menos para mí, ha sido ilustrativo escuchar esta propuesta que tú nos haces y como que para mí me queda un poco la tarea pendiente. O sea, yo lo pongo en agenda, un tema para profundizar. Has mencionado que podemos consultarte por más fuentes sobre este tema, porque en realidad yo entiendo que acá hay que manejar políticas públicas sobre esto, ¿no? Entonces, entiendo que estas políticas públicas salen a partir de estudios científicos y cosas así como para poder implementarlas, digamos, como una política de Estado. Porque creo que si esto es realmente una de las causas, como por ahí Ángela comentó también, que se viene una pandemia mucho más fuerte que la que estamos viendo ahorita, o más agresiva de la que estamos viendo ahorita, entonces, digamos, el que unos cuantos cambien sus hábitos de consumo no va a transformar la realidad que se viene. Sí, Entonces por es supuesto. necesario llegar a un nivel de políticas públicas. Para llegar a ese nivel de políticas públicas se requiere sustentar todo esto científicamente, como tú hace un rato lo Sí, dijiste, ¿no? O sea, sí, hagamos sí. uso de la ciencia. Sí, sí, y además es muy importante también reconocer que, bueno, en Entonces, nuestros países, creo en que ese, América Latina, hay como un poco de retraso alrededor de muchas políticas públicas. En Inglaterra, por ejemplo, ya desde hace muchos años está prohibido la venta de leche entera, por ejemplo, para los niños y otro tipo de, pues, ventas de productos de origen animal. O sea, creo que buena parte de esta problemática es que ha sido más difícil en nuestros países también reglamentarlo, por eso a veces nos parece como que viene sí, muy pero hay lejana la temática, pero tampoco lo es tanto, ¿no? Estamos llegando ahí. te cuento un caso local, de repente, para verlo como un paralelo, quizás como una analogía, ¿no? Por ejemplo, yo he notado que acá en Perú se ha hecho fuerte esfuerzo de reducir el consumo de plástico, ¿no? Y fue un tema bastante de grupos activos, gente interesada en que esto se cambie. Y el impacto era mínimo, pero cuando salió la ley del plástico, definitivamente esto fue como una fecha de corte, ¿no? O sea, fue un antes y un después, ¿no? Y fue sustancial, ¿no? Claro, ahorita con la pandemia encima, como que aparentemente eso se está afectando el avance que habíamos tenido con respecto al consumo de plástico. Pero yo sí insisto un poco, ¿no? Si queremos lograr un impacto en estas cosas, hay que escalarlo a políticas públicas. Y esto implica hacer un debate más amplio, o sea, que más personas se involucren en esto
los argumentos que utilicemos estén acompañados de estos estudios científicos que existen, ¿no? Y que simplemente hay que de repente hacerlos notar que ya están ahí. Y como tú dices, si hay evidencia que ya hay algunos países que han tomado nota de esto, de la importancia de esto y han comenzado a tomar acciones para prevenir o restringir el consumo de algunas cosas, creo que hay que apoyarnos en eso también para poder, digamos, transmitir esto de una forma más efectiva. Entonces, no sé si alguien más tiene algún comentario que brindar, porque ya a la hora no quiero abusar de todos, en realidad hay quienes han estado puntuales de las 9, entonces no quiero abusar del tiempo, sé que ha sido un día, trabajamos en casa más que cuando íbamos a la oficina, entonces no quisiera abusar del tiempo, no sé si alguien quiere hacer algún comentario adicional antes de poder cerrar esta sesión. Pedro, ¿tiene una pregunta? Voy a... Perfecto. Una Hola. intervención. Sí, Hola, Pedro. hola, ¿cómo Bienvenido. estás? Sí, gracias. Solamente quería un poco intervenir. Yo soy de la postura un poco de que el cambio empieza por uno mismo, ¿no? Yo sé que a veces en nuestros países, en Latinoamérica, esperamos que sean el gobierno, los políticos, que los que tomen estas ciertas medidas ¿no? de gestión pública, de generar un cambio. Pienso que eso es importante, pero como nos hemos dado cuenta en Latinoamérica, a veces tiene que ser un poco a la fuerza, ¿no? Es la Fuerza Armada la que tiene que salir a las calles para presionar que la gente se quede en su casa. Entonces, como que a mí nunca me ha gustado ese estilo de gestión, ¿no? En cierta forma. Aparte que los gobiernos y los políticos están amarrados con todas las empresas, las corporaciones, y es muy difícil. Yo creo que lo que habría que un poco es, en vez de esperar que el gobierno hagan algo, es un poco nosotros, cada uno, sacar ese corazón activista que tiene cada uno y desde nuestro entorno, sencillamente tratar de generar espacios, ¿no? Como este, o cada uno, si uno estudia en la universidad, o si alguno es artista, a través de él, o si uno es diseñador gráfico, cada uno desde su punto, desde su carrera, ¿no? Y enfocarnos mucho en el tema de la alimentación, porque lo único que va a detener la explotación y las pandemias que van a venir, porque eso está clarísimo. Podríamos hablar de números, pero al final los animales no pueden esperar, ¿no? Yo creo que debemos que un poco promocionar lo que es el tema de promover el mensaje de lo que significa ser vegano, y que el vegano es la respuesta a todo esto. O sea, una alimentación 100% basada en vegetales es la única respuesta que va a tener todas estas pandemias. Y tenemos también que entender que las pandemias, mi postura personal, surgen cada cierto tiempo, porque está clarísimo que la naturaleza es tan sabia que controla la población, ¿no? Hay especies que se desaparecen porque nacen unas más fuertes que otras. Entonces, suena un poco trágico, pero esta aparente limpieza de la población humana es como una enseñanza, no es una forma de ser. La única forma de sobrevivir a todas estas cosas es, como dijo bueno, no me acuerdo el nombre de la persona que está haciendo la conferencia, pero debería ser, sí, ella. Tendría que, se me fue la idea. Sí, ¿en qué estaba? Es que tengo un problema de dispersión. Yo creo que las pandemias van a salir siempre, va a ser como un síntoma de la naturaleza cuando ya no da más. Entonces, la única forma de sobrevivir es desarrollar un sistema inmune, un sistema fuerte. Y la única forma, y está clarísimo, que es una alimentación basada en vegetales y que contiene todas las proteínas que están ahí. Y eso nos va a hacer mucho, mucho más fuerte a cada persona. Porque generalmente las personas que tienen doble discurso, ¿no? Podemos estar preocupados por el medio ambiente y todo, pero seguimos soportando la explotación animal, yendo al mercado y consumiendo, qué sé yo, carne o leche de vaca y todas estas cosas. Al final, ese doble discurso no nos va a llegar a ningún lado, porque no es posible hablar de medio ambiente o de ecología si por otro lado sigues consumiendo productos de origen animal, ¿no? Esa fue mi pequeña contribución, ¿no? Y bueno, éxitos Gracias, a todos y mucha fuerza en todo. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Cuénteme, Remy.
Bueno, muchas gracias, Poli, por toda la información que nos diste y nos pareció sí, muy interesante. Queda saber exactamente, como dice Yavet, por dónde ir, pero sí necesitamos tomar en cuenta que esto es una causa muy importante y que necesitamos tomar en cuenta para seguir adelante, yo creo. Así yo creo, si estás de acuerdo, Yavet, podemos cerrar, ya son las 10:30 Sí, aquí yo en creo Perú. que el tiempo siempre es ingrato, a veces nos queda corto. Solo quería, Sí, me quedé un poco pensando en lo que decía Pedro y solo quiero redondear la idea. Eh, yo sí coincido con Pedro cuando dice que el cambio comienza con uno, eso es, creo que es cierto. Lo que quería transmitirles, quizás no logré hacerme entender, es que si queremos lograr un impacto mayor, ¿no? Es también involucrar a las demás personas en el diálogo, ¿no? No imponer, o sea, no se trata de imponer a nadie, se trata de convencer, ¿no? Entonces se trata de exponer ideas y para eso están los foros, para eso están justamente estos espacios de diálogo, donde debemos buscar convencer con contundencia. Entonces ahí es donde los estudios, las investigaciones son relevantes, ¿no? Porque si no, se vuelve un diálogo que agota a todos y al final no se llega a nada, ¿no? Y el gobierno no es un ente ajeno, nosotros somos gobierno, o sea, todos somos gobierno, las personas están gobernando con nuestros votos, y el modelo que hemos escogido es eso, ¿no? O sea, de poner a las personas en ese lugar. Entonces, sí, en realidad creo que tenemos que usar los canales existentes porque la comunidad más grande que tenemos en común es la nación en la cual estamos involucrados. Así que esa era un poco mi reflexión, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con ustedes y en el tema de que el cambio comienza por uno mismo, ¿no? Y simplemente generemos un diálogo con argumentos sólidos, contundentes y creo que esto va a ir prosperando, ¿no? La gente se va a convencer. Es más, con testimonios también personales, eso también ayuda bastante, ¿no? Eso también convence bastante, ¿no? Y bueno, por mi lado creo que eso sería todo. Yo estoy contento. No sé, Remy, ¿algo más o ya simplemente despedimos a la reunión? Creo que sí. Ya, ok. sí, sí, Entonces, sí. Poli, de verdad que estamos muy contentos por tu tiempo. Te agradecemos el que hayas podido estar con nosotros. Eh, Acá, no sé si Marco desea comentar algo. No, vi que levantó la mano. Bueno, entonces, simplemente agradecerte por tu tiempo, agradecerle la presencia de todos. Esto es un espacio que busca eso, ¿no? Es un desafío crear un espacio de confianza para que todos podamos comentar y conversar. Espero haber logrado en parte ese objetivo y simplemente decirles que se cuiden a sus familias. Estamos pasando un momento duro, pero como es un tiempo que pasa, va a llegar a su fin y espero volvernos a encontrar nuevamente y tener esas reuniones presenciales que nos encanten, WeShare, de compartir de manera presencial, face to face y poder, digamos, tener ese contacto humano, ¿no? Entonces, mientras tanto, la tecnología nos ayuda. Así que la cita está programada todos los jueves. Aún está pendiente confirmar el tema de la siguiente sesión, pero apenas tengamos alguna novedad, en redes sociales nos pueden seguir y estar atentos a lo que se viene, ¿no? Y bueno, muchas gracias, Remy. No sé tus últimas palabras para despedir a todos. No, muchas gracias a todos y sí, vamos a seguir con estas charlas. Esperamos las próximas semanas. Seguramente en 2 semanas tendremos una charla sobre la movilidad, a través de la bicicleta con la Asociación de Ciclismo Peruano. Entonces en 15 días seguro eso y luego veremos. Así que bueno, muchas gracias a todos por su presencia y que tengan una buena noche. Excelente. Entonces, muchas gracias. Vamos a cerrar la sesión. Gracias a todos. Muchas gracias.